Estamos en vivo. Me dejan saber si se escucha bien. Ok. Muy bien. Bienvenidos a todos nuevamente, a las personas que están conectándose con nosotros en esta conferencia del día de hoy, la conferencia número 15, Ego, Personalidad y Esencia. Mi nombre es Jesús Reyes, conferencista de conocimiento de sí mismo. Les damos la bienvenida a todos los que están en línea con nosotros y les invitamos a cada uno a que nos ayuden a compartir lo que es el link de esta conferencia en sus redes, en sus páginas, para que así podamos llegar a mucho más personas. Bien, vamos a esperar unos 3 minutitos para empezar y vamos a ir compartiendo. Si pueden ayudarnos, pues muchísimas gracias, y también me dejan saber si se escucha bien. Muy bien, me dejan saber si se escucha bien y si la imagen se ve fluida. Así que nada, vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar a compartir para así llegar a mucho más personas, a cualquier tipo de grupo que tengan, donde algún amigo, donde consideren, pues ahí será bienvenido. Vamos a empezar a hablar hoy de este tema, que es un tema bastante importante, porque vamos a empezar a diferenciar, aprender a diferenciar sobre lo que es el ego, la personalidad y la esencia. Vamos a aprender a observar, a autoobservarnos y a distinguir entre cada uno de nuestros actos. Vamos a empezar a compartir. Bien. Vamos a empezar a compartir a algunos grupos. Muy bien. Muy bien. Pues sean todos bienvenidos a la conferencia Ego, Personalidad y Esencia, de la conferencia número 15 del temario de 50 conferencias de fase A. Entonces vamos a ver una conferencia muy completa donde nos vamos a aprender a diferenciar cuándo se está expresando un defecto, un yo psicológico, el ego, cuándo se expresa nuestra personalidad y cuándo se expresa la esencia. Bien, o sea, la conciencia. Entonces, tal cual, podemos ver acá que el objetivo de esta conferencia es que aprendamos nosotros a diferenciar la actividad del defecto, la actividad del yo. Cuándo se expresa el defecto en nosotros, aprender a entender con la autoobservación cuándo este defecto se está expresando, cuándo se expresa nuestra personalidad, porque la vamos a ir detallando una a una, y cuándo se expresa la esencia, o sea, nuestra conciencia. Bien, así vamos a aprender a distinguir entre cada uno de nuestros actos. Bien, bueno, ya empezando con lo que es el tema, existen 3 tipos de actos. Existe el acto del ego, el acto del defecto, del yo psicológico, que podemos ver en la diferente gráfica que tenemos acá, cómo lo vamos diferenciando, los accidentes, que es el número 2, y los actos de conciencia. Bien, vamos a empezar a entender cada una de las mismas. ¿Qué pasa? Que con el ego, los actos del defecto del ego, nosotros lo vamos a poder ir asimilando de diferentes formas, porque cada ego es diferente, tiene una personalidad diferente, tiene una forma de expresión diferente. Y vamos a empezar a comprender cada uno de ellos, de cómo se expresan, cómo el defecto va a ir expresándose en cada uno de nosotros. Vamos a aprender a entender cuándo se expresa, por qué suceden los accidentes. Por ejemplo, los accidentes en muchas ocasiones suceden porque nosotros, por recurrencias, porque en cierta forma los defectos también de una manera u otra se nos presentan y nos hacen, por ejemplo, no estar autoobservándonos en el momento, en el aquí y en el ahora, y en ese momento empiezan a darse nuevamente las recurrencias. Bien, las recurrencias, los accidentes, cuando se crea una nueva recurrencia. Imaginemos que, por ejemplo, vamos por la calle
y sucede que por estar mirando el celular, pues me caí en un hoyo y me golpeé o me pasó algo y bueno, ahí creé una nueva recurrencia si no tenía una recurrencia anterior. ¿Pero por qué? Por un defecto. ¿Cuál defecto? El defecto que estaba haciéndome desviar mi atención, mi concentración hacia el celular, por ejemplo. Bien, y los actos conscientes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, lo vamos a ir desglosando más adelante. Así que vamos a proceder con el defecto, con el yo psicológico, el ego. El ego tiene distintos nombres, o sea, el ego tiene distintos nombres que en diferentes lugares, pero al final es lo mismo en sí. Por ejemplo, se le llaman yoes, al ego también se le llaman agregados psicológicos, al ego se le llaman defectos psicológicos, se le llaman errores en muchas culturas también se le llaman deseos, se le llaman tentaciones, al ego se le llama también demonios rojos de sed, pecados, como sabemos que en muchas religiones, por ejemplo, en muchas escuelas le llaman pecados, también le llaman formas equivocadas de ser, diablos o demonios, así se le llama al ego. Bien, aquí en la gráfica podemos ver cómo este personaje está siendo manejado por diferentes defectos. Por ejemplo, estamos viendo cómo este defecto, entrando ya en el proceso de lo que es el ego, entrando en lo que es el proceso de la ira, empieza a expresarse de una manera y empieza a cambiar la personalidad de esa persona. Empieza a agredir al otro de manera, primero mentalmente, le llama estúpido, lo insulta, ya luego entonces pasa a la forma física a pelear con la persona, entonces ya ahí está el yo de la ira, entonces el yo que le dice, vaya y siga peleando con él, si ya lo separaron, vaya, siga peleando con él, tú debiste hacer esto. Ahí hay otro defecto, ya luego que pasó el problema, bueno, viene otro y te dice, tú tienes que vengarte de esa persona. Ahí estamos viendo cómo hay diferentes tipos de defectos, o sea, muchos detalles del ego que se va expresando en cada uno de nosotros. Bien, entonces, algunas cosas del yo psicológico. Bien, hay que entender que los defectos psicológicos no tienen una forma física. Los defectos psicológicos, son de naturaleza molecular. Entonces nosotros tenemos que empezar a comprender dónde nace el defecto. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este tema. ¿Dónde nace el defecto? Por ejemplo, los defectos están en nuestras infradimensiones, pero los defectos a través de lo que es lo que podemos ver aquí primero en la gráfica, que en cada uno de nuestros centros los defectos están posesionados, o sea, entran en cada uno de nuestros centros. Pero ¿cómo nace un defecto? Pues el defecto nace, por ejemplo, de la fornicación. El defecto nace también de lo que es el alcohol. Los defectos nacen con las impresiones. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Un defecto psicológico que yo no tenía. Hay un defecto, por ejemplo, ¿cómo nace el defecto del celular? Vamos a poner el ejemplo del celular. Una persona, un vecino, un amigo, por ejemplo, viene y me muestra su nuevo celular. Viene y me dice, Tommy, mira, ¿qué celular? ¡Wow! Y yo me quedo sorprendido y digo, ¡wow! ¿Qué celular? Pero qué bien que tiene, ¿qué hace? Y me empieza a enseñar, me empieza a decir, ahí se me crea ya un defecto como de envidia. Ay, ¿por qué yo quiero tener ese celular? Entonces empiezan a hacer, ahí poco a poco, con esa impresión, el yo del celular. Ya llego yo a mi casa todo emocionado y empiezo a pensar, ¿qué puedo vender para comprar mi celular? ¿Qué puedo canjear para comprar mi celular? O tengo que hablar con mi jefe para que me avance mi mensualidad. Tengo que hablar con mi jefe para que me aumente mi sueldo porque quiero comprarme el celular. Bien, y ahí, por ejemplo, nació ese celular. Bien, ¿y cómo se robustece ese defecto, el yo del celular? Por ejemplo, si el defecto del yo del celular, ya tengo el celular, ya lo compré, ya fui, entonces empiezo, no, yo a este celular le voy a comprar ahora un cover, le voy a poner aquí unos LEDs, le voy a poner aquí una cámara extra, le voy a poner en esta parte unos detalles y lo voy a poner a mi forma y me paso tiempo ya en el celular, mucho tiempo en el celular, pues yo estoy robusteciendo, estoy alimentando ese defecto.
Bien, entonces como yo le empiezo a alimentar el defecto psicológico, pues ese defecto empieza a crecer y ya yo no me paso 15, 20 minutos en el celular en todo el día, entre mirando, revisando correos y demás, ya no, ya yo me paso 7 y 8 horas en el celular. Entonces ahí podemos ver la diferencia de un defecto, que es un defecto nuevo, el yo del celular, que empieza a crecer, empieza a nacer, empieza a robustecerse, empieza a crecer y empieza a tener mucho más, pero mucho más presencia en esta dimensión, en la tercera dimensión, a través de la máquina humana, o sea, a través de mi cuerpo. Bien, ¿y cómo se manifiesta? Bueno, pues básicamente como les estuve mencionando, los defectos se manifiestan a través a través de esta dimensión, pero también están posicionados en la quinta dimensión. Ahí es donde están los defectos y desde allá pues empiezan a hacerse presentes en esta tercera dimensión a través de la máquina humana, a través de nuestro cuerpo. Ellos empiezan a apoderar y adueñar de cada uno de nuestros centros. Bien, ¿por qué? Porque ellos necesitan expresarse para absorber la energía que tenemos nosotros en los centros. Al nosotros entonces empezar pues a darles más cabida, más entrada, pues obviamente ellos empiezan a alimentarse de cada uno de nosotros. Bien, ¿cuál es su naturaleza? Como ya lo mencionamos, los defectos, o sea, el yo psicológico, el ego, su naturaleza es totalmente molecular. Bien, por eso tienen presencia en la quinta dimensión. ¿Y a qué dimensión pertenecen? Pues ahí como lo mencionamos, en la quinta dimensión. Ahí es donde ellos están. Ellos realmente viven en nuestras infradimensiones, pero tienen presencia y están presentes en la quinta dimensión. Bien, en el mundo astral. Muy bien, vamos entonces a entender cuáles son estos defectos, estos yoes, que son nuevos y los viejos. Ahí vamos a empezar a entender cuáles son los defectos más actuales, los que han nacido recientemente y los que ya son mucho más viejos. Bien, vamos a empezar entonces por los yoes que han sido creados recientemente, los yoes nuevos. En estas últimas existencias que tenemos, hemos creado yoes totalmente nuevos. Por ejemplo, el yo de los videojuegos, el yo del celular, el yo del cine, el yo de las redes sociales, el yo televidente. O sea, si nos vamos dando cuenta, ese yo de las redes sociales es un yo totalmente nuevo, porque digamos que hace, no sé, unos 25 años atrás no existía, ¿verdad que no? Entonces ese es un yo nuevo, el yo de la pornografía, el yo coleccionista, el yo lector, el yo conductor. Bien, el yo ciudadano es un yo también que tengo que ser un buen ciudadano, siempre estoy muy enfocado en ser correcto, en ser recto, en hacer las cosas, pero obviamente es un defecto que se alimenta de esa energía para poder hacerse presente y mostrando una falsa realidad. Bien, entonces estos defectos van creándose por nuestro estilo de vida, por la forma en que nosotros día a día pues nos estamos identificando con las cosas. Es como mencioné hace un momento con respecto al Facebook y a las redes sociales. Por ejemplo, si soy una persona que hace unos 20 años empezó a jugar videojuegos, pues obviamente que ese defecto a esta edad que tengo, pues va a estar mucho más robustecido, va a estar mucho más alimentado. Entonces, pero también comprendamos que es un defecto nuevo, es un defecto que hace 50 años no existía. Hace unos 50, 60 años no existía. Entonces, en esta existencia nosotros tenemos muchísimo, pero muchísimo más acceso a ciertas cosas que nos han creado una dependencia, nos han creado esos nuevos defectos que ahora pues están siendo parte de nuestro diario vivir y los cuales debemos de empezar a eliminar. Bien, y hay que comprender, perdón, que el yo es el concepto, o sea, no es que digamos, por ejemplo, ahora entonces los televisores son malos, ahora entonces el celular es el diablo, entonces ahora los videojuegos, las consolas son del diablo. No es, porque un televisor es un televisor, un celular es un celular, una computadora es una computadora. Es simple. Pero ¿qué sucede? Es que no es la computadora, no es el celular, no es el televisor, es el concepto que me hace perder
energía a través de esa situación. O sea, por eso es que está el yo presente ahí, porque el yo es ese concepto que me hace a mí perder esa energía a través de las circunstancias, de esas circunstancias, a través de estar pegado del televisor viendo Netflix en un maratón de 4 o 5 horas, pegado de viendo videojuegos, perdiendo mi energía, o sea, fornicando con la pornografía, creando mucho más yoes, porque tenemos que empezar a entender que hay defectos que crean yoes, que reviven yoes y que alimentan yoes de una manera mucho más acelerada, como es la fornicación. Entonces, hay un defecto que es un yo que es muy pero muy viejo. Vamos a empezar a hablar de uno de ellos, y es el yo de la pereza. Ese yo de la pereza se podría decir que es el papá de todos, en el sentido de que si ese yo no empezamos a trabajarlo y a autoobservarnos cuando se está expresando en cualquiera de los dos polos, pues este yo no nos va a permitir hacer ningún tipo de trabajo, ni autoobservarnos ni verlo, porque ese yo se oculta detrás de muchísimos detalles. Veamos algunos de ellos, que ese, por ejemplo, el yo parrandero, el yo que me divierto, el yo que tengo aburrimiento, ese yo que me degenero, el yo desobediente, el yo ocioso, o sea, el yo que le gusta mucho estar tirado al mueble viendo Netflix por mucho tiempo. Ahí está metido el yo de la pereza, y ese es un yo bastante pesado y muy viejo. Bien, entonces ahí pudimos ver un pequeño ejemplo de ambos, un yo nuevo y algunos yoes nuevos y un yo con sus detalles totalmente viejo, que viene ya de existencia en existencia, acumulándose en nosotros, dentro de nosotros, y alimentándose de una manera desenfrenada. Entonces tenemos que empezar a autoobservarnos. Bien, entonces, así como pudimos ver estos yoes, vamos a entender que el defecto psicológico, que el ego, evoluciona con el pasar del tiempo. Entonces, por ejemplo, el yo, mientras más va pasando el tiempo, evoluciona, o sea, se va volviendo mucho más desenfrenado, más degenerado, se va volviendo, por ejemplo, mucho más astuto en la forma de actuar. Bien, por ejemplo, vamos a actuar con el yo de la lujuria. Aquí tenemos en el gráfico, que estamos viendo, bien, aquí en el gráfico podemos ver, vamos a detallar el yo de la lujuria. Bien, el yo de la lujuria tiene algunos detalles, dentro de ellos está el yo mirón. Ese yo que le encanta mirar a la chica cuando se ve bien, cuando pasa por ahí con la minifalda, ese yo que voltea y siempre le hace un silbido a las chicas o a cualquier mujer que ande con cualquier amigo, cualquier pareja que ande. Luego de eso, con el tiempo, ese yo, al seguirlo alimentando, o sea que cada vez que nosotros dejamos de autoobservarnos, empezamos a mirar y a seguir alimentando el defecto de esa manera lujuriosa, pues el defecto va a crecer. Y ya ese ya no es el yo mirón nada más, ya está el yo conquistador, ya el yo pasó al centro motor, vamos a actuar, eso dice el yo, vamos a conquistarla. Y ya inmediatamente me dice, bueno, ve, háblale, pídele el número telefónico, pregúntale de dónde vive, déjale saber que tú le agradas. Bien, y ya luego de eso, ¿qué pasa con eso? Viene entonces el yo de la masturbación, una persona que viene ya desenfrenando, que viene degenerándose de esa manera, pues ya va llegando a otro nivel, que es el yo que se masturba. Bien, y ya así sucesivamente va pasando con el yo del adulterio, porque si esa persona tenía su familia, su pareja, su esposa, obviamente esa persona, a raíz de esos defectos, va a adulterar. Entonces ahí nace el yo del adulterio. Ya luego va el yo del prostíbulo. Ya la persona va a un prostíbulo para elegir las mujeres, para elegir lo que quiere, para elegir lo que quiere ver, con quien quiere estar. Entonces, ¿ya qué pasa con eso? Pues empiezan a detallarse lo que es el yo empieza a detallarse lo que es el yo del sexo oral. Bien, y va así degenerándose, va luego al yo del sexo anal, luego va con el yo homosexual, luego el yo zoofílico y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que comprender algo, y es
que lo que es la tecnología ha ayudado bastante a los defectos psicológicos. La tecnología ha aumentado bastante lo que ha alimentado los yoes de la lujuria. ¿Qué sucede? Que antes las personas tenían que ir, así como lo vemos aquí, al yo del prostíbulo, al yo del adulterio. Bien, al yo del prostíbulo para poder ir a tener una mujer, a tener sexo con otra persona, a fornicar. Pero ahora ya la persona simplemente tiene que entrar. Ya la persona tiene simplemente que entrar a una aplicación. Y entrando a esa aplicación, pues inmediatamente ya tiene la pornografía a mano y puede buscar lo que quiera ver. Puede buscar lo que le guste. Entonces, ¿qué pasa? Que es que obviamente vamos degenerándonos de una manera acelerada. Vamos degenerándonos de una manera muy acelerada. Y obviamente, esto es a causa de esa situación, de que poco a poco los defectos van a ir creciendo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bien, que poco a poco, ya de la persona adulteró y va ya por el sexo anal, va por el sexo oral, ya va degenerándose y sigue avanzando al yo homosexual, sigue avanzando al yo zoofílico. Y así llegar hasta un defecto que es mucho más pesado. Un segundito. Disculpen. Muy bien. Bien, disculpen. Muy bien. Entonces, hay que entender que todos los defectos, que todos los yoes pueden ser eliminados. Bien, así como nosotros podemos eliminar un solo defecto, todos los defectos pueden ser eliminados y deben de ser eliminados de manera voluntaria, o sea que tenemos que tener la disposición de eliminar los defectos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar el yo psicológico, el defecto psicológico? Pues tenemos diferentes pasos. Tenemos 3 pasos, que es que nosotros vamos a empezar a autoobservarnos. O sea, vamos a estar en una vigilia, a descubrir. Vamos a descubrir que el defecto se está expresando. Vamos a autoobservarnos. Vamos a ver cuando él llegue y se exprese en nosotros. Vamos a estar totalmente en vigilia. En ese momento lo descubrimos, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Nosotros lo enjuiciamos. O sea, comprendemos que hay una necesidad de eliminar ese defecto. Vamos a poner un ejemplo. Pasa una mujer con una ropa muy seductora, una mujer con una ropa, una falda corta, una cosa, el pelo de tal manera, no sé. Y imaginemos que la mujer pasa y yo pues siento la necesidad de mirar a esa mujer. Entonces, pero si estoy en autoobservación me doy cuenta de que es un defecto de la lujuria que quiere que yo mire a esa mujer de manera lujuriosa. Obviamente ya dándome cuenta, me autoobservo y me doy cuenta, me entero de que es el defecto, es un defecto que quiere que yo mire. ¿Qué pasa? Enjuicio el defecto de una manera despiadada. O sea, ¿por qué tengo que mirar a esa mujer? ¿Por qué quiero mirarla de una manera lujuriosa? No tiene sentido. No tiene ningún tipo de necesidad. Entonces tengo que eliminar ese defecto. Ese defecto no puede seguir viviendo en mí. Ya cuando yo comprendo que ese defecto debe de morir, ya cuando yo entiendo que ese defecto lo que quiere es alimentarse, pues simplemente pidiéndole a mi Madre Divina que lo elimine inmediatamente, ese defecto, la Madre lo elimina. Bien, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, llega el deseo de mirar a la joven, me autoobservo, me doy cuenta de que es un defecto, comprendo que ese defecto no me causa, lo único que me causa es problema, ese defecto me hace daño física y psicológicamente, ese defecto no aporta nada a la conciencia, pues inmediatamente le pido a la Madre, Madre Divina, elimíname este defecto. Imagino que la Madre Divina lo elimina, ¿y qué pasa? Que la sabiduría que está dentro de ese defecto, ese amor, ese fuego, se libera del defecto y viene hacia mí. Entonces ya yo voy rescatando una sabiduría de ese defecto. Bien, entonces, así como ese defecto lo pudimos eliminar, no importa la cantidad de defectos que existan, nosotros podemos eliminar 100, 200, 500, 800, 1000, 10.000, la cantidad
que se nos expresen diariamente. ¿Por qué mencionábamos anteriormente que debe de ser eliminado de manera voluntaria? Porque de una manera u otra el defecto va a ser eliminado, ya sea voluntariamente, nosotros pidiéndole a nuestra Madre Divina que lo elimine a cada una de sus expresiones, o involuntariamente en lo que es la involución. Bien, en la conferencia número 9 vamos a ver mucho más detalles de lo que son los círculos dantescos, pero aquí podemos comprender que el defecto, cuando esos defectos empiezan a expresarse y no lo eliminamos al momento que nosotros morimos, que fallecimos, pues inmediatamente ese defecto pasa a ser eliminado en la muerte segunda, pasa a eliminarse. Pero ¿cuál es la diferencia? Me dirán, bueno, pero si el defecto se elimina de manera, si el defecto se elimina de una manera en la muerte segunda, pues ¿para qué lo voy a eliminar yo ahora? Mejor que se elimine ahí. Hay una razón muy importante, y es que obviamente en la involución, en la muerte segunda, el defecto va a ser eliminado bajo su propia ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el defecto, el que le gustaba comer mucho, comer, en ese proceso de la involución, en ese proceso de la muerte segunda, va a morir comiendo, hasta que ya ese placer que sentía al comer se vuelva dolor y obviamente explote. Pero ¿qué sucede? Que la conciencia que tenía ese defecto atrapada, o sea, ese defecto que atrapó esa pequeña parte de conciencia, de luz, esa parte que estaba atrapada, cuando se mata el defecto en la involución, no la recuperamos. O sea, no recuperamos esa conciencia. No recuperamos lo que aprendió esa esencia atrapada dentro de ese defecto, mientras nosotros lo estábamos eliminando. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a comprender que el defecto debe ser eliminado de manera voluntaria. Bien, porque que los defectos a nosotros nos van a hacer siempre cometer muchos, pero muchos errores. Nos van a hacer agotar toda nuestra energía creadora sexual, la energía que nosotros tenemos que utilizar. Y esa energía que ellos se están tragando solamente para ellos crecer. Bien, y no nos va a permitir avanzar en nuestro camino espiritual. Entonces, así acercarnos a nuestro ser. Por eso es que tenemos que empezar a eliminarlo. Pero bueno, también está la recurrencia. Y es que el yo elimina, o sea, el ego elimina recurrencia. Y cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar. O sea, cada yo de otras existencias vienen con una recurrencia, con una cuenta pendiente que se tiene que cobrar en esta. ¿Qué quiere decir? Que si en la otra existencia, cuando yo, por ejemplo, digamos que era una mujer o era un hombre, igual, da igual, golpeé a alguien o maté a alguien en esta existencia, me toca que me maten a mí. ¿Pero por qué? Porque el defecto se tiene que cobrar, o sea, esa cuenta tiene que cobrarse y yo tengo que pagar. Entonces, pero entonces, ¿cómo hago para librarme de la recurrencia? Tengo que eliminar el defecto, tengo que eliminar los yoes. Si a mí me muestran que hay una recurrencia a través del develamiento astral, me muestran que hay una recurrencia de asesinato, porque yo asesiné a alguien en otra existencia, yo tengo entonces que empezar a trabajar con esos defectos que me hicieron matar a esa persona. ¿Para poder qué? Para poder pagar, para poder eliminar esa recurrencia. Y así, luego, con sacrificio por la humanidad, poder pagar lo que le debo a esa persona por aquel daño que le hice en otra existencia, al ser de esa persona. Bien, entonces, si nosotros no lo trabajamos para comprenderlo, vamos a seguir repitiendo y repitiendo la lección hasta que nosotros aprendamos todo lo que hay que aprender. Entonces nosotros tenemos que empezar a comprender que todas esas recurrencias vienen de existencias anteriores y tenemos que empezar a eliminar los defectos para poder liberarnos de ellas, para poder pagarlas, bien, para poder salirnos de esa recurrencia y pagar lo que haya que pagar para poder ya quedar totalmente libre de lo que son las recurrencias. Bien, entonces, el yo del deseo, ese yo que
que se manifiestan en nosotros, por ejemplo, como que yo tengo un deseo de comerme un helado ahora mismo, eso realmente es el yo de la gula que quiere comerse un helado, porque hace poquito tiempo, por ejemplo, me comí mi almuerzo, ya estoy bien, estoy satisfecho, pero me quiero comer un helado. Pero si yo estoy satisfecho, ¿para qué me quiero comer un helado? Entonces es ahí donde está la situación. Bien, entonces ese deseo de gritarle a otra persona, de que, no sé, Junior, por favor, alcánzame un vaso de agua. Junior no me prestó atención. Junior, por favor, alcánzame un vaso de agua. A la tercera, Junior, por favor, alcánzame un vaso de agua. Ese es el yo, es el defecto en realidad, que quiere gritar, es ese deseo. Bien, el yo es ese deseo que quiere gritar para que la otra persona entonces se asuste, pero ya cuando gritó el defecto me absorbió mi energía. Bien, ese deseo de copular, o sea, ese deseo de comer en exceso, como lo mencioné hace un momento, ese deseo de criticar a los demás, ese deseo de nosotros de estar divirtiéndonos toda la noche, de salir de fiesta y quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana en la calle, tomando, bebiendo, ese deseo es el defecto psicológico. Entonces nosotros tenemos que empezar a matar cada uno de esos defectos y esos deseos que se nos expresan a través, pues, de esos defectos que se expresan a través de los deseos que cada vez, en el día a día vamos sintiendo. Bien, entonces vamos a empezar a autoobservarnos. Es una parte muy importante. Bien, ¿y qué es? Pasemos ahora a lo que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues la personalidad perdón, es ese vehículo energético que se forma en los primeros 7 años de vida de un adolescente, de una persona, de un ser, ¿bien? Una pequeña persona que nace como un bebé, ya poco a poco va creciendo y poco a poco pues ya va teniendo, en el transcurso de esos 7 años, va generando lo que es una forma de ser. Va generando lo que es, una personalidad, es la palabra, disculpen. Poco a poco, ese bebé que nació con ciertas facultades, ese bebé que, por ejemplo, cuando nació, le hizo ver a su mamá, que le hizo saber que tenía hambre, que necesitaba que lo limpiaran, que necesitaba que lo durmieran porque tenía sueño. Pues así con esas facultades, porque es importante saber que los bebés cuando nacen con ciertas facultades que nos van ayudando, que ellos poco a poco van a ir perdiendo a través de que se va formando la personalidad. ¿Por qué? Porque el niño empieza a imitar cada cosa que va viendo y la personalidad también es parte de de un conjunto. La personalidad es parte de un conjunto perdón, la personalidad se va creando porque son unos elementos, se podría decir, que van formándose en torno a, por ejemplo, a dónde nació, a los hábitos que ha tenido de vida, las modas, la ropa que va usando, las costumbres, por ejemplo, de su país. Si la costumbre es andar en pantalón corto con sandalias, por ejemplo, ya eso se vuelve también un hábito, una moda, las normas que tenga, las normas legales que tiene su país, los temores, su mismo nombre, apellido, el sexo, todo eso influye en la personalidad. La educación, un niño que, por ejemplo, estudia en una escuela de clase alta, o sea, de personas pudientes que puedan pagar una escuela de un nivel adquisitivo alto, y unos niños que están en una escuela pues de un poder adquisitivo menor, pues obviamente pensaríamos, bueno, pero entonces el que está en una escuela de poder adquisitivo menor tiene el más defecto que el que está en una escuela con mayor poder adquisitivo, y realmente no es así. Es el mismo defecto psicológico. Bien, es el mismo yo. Es ese defecto, pero que se expresa de una manera diferente en cada uno de los dos niños. Se va expresando en el niño de una escuela de mayor poder adquisitivo, pues se expresa de una manera, podría expresarse porque según lo que él formó en su personalidad, con lo que vio en su familia, con lo que vio con sus padres, pues seguramente él lo que fue viendo, pues era que su papá no le peleaba a su mamá, pero la ridiculizaba, la hacía sentir mal. Le decía, por ejemplo, si la mamá cocinaba algo que no estaba bien, pues le decía saber que su comida era la peor del mundo, de una manera cínica, de una manera agresiva, pero sin golpearla.
Bien, a diferencia del niño que está en el otro lado, el otro niño pues ve que su papá rompe los platos, cierra la puerta porque la mujer le dejó quemar el arroz, los golpea. Es obviamente el mismo defecto, pero se expresa de una manera diferente. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente el defecto, cuando se va expresando dentro de los primeros 7 años que nace el niño, pues es como que el defecto va teniendo un... Ok, bien, continuemos. Entonces, bien, pensé que se había caído la transmisión, pero veo que está bien. Ok, entonces, es importante entender que la personalidad está formada por muchas fracciones y cada yo tiene la suya. O sea, es como lo mencioné anteriormente, el defecto va a tener un manual para, cada defecto va a tener un manual para poderse expresar dentro de esa personalidad que tiene ese niño o que tiene ese niño durante esos 7 años. Ya se formó lo que es esa personalidad, pues ya el yo pues tiene ese manual. Bien, cuando los niños son pequeños, son bebés, en muchas ocasiones los niños empiezan a llorar de una manera inconsolable, empiezan a llorar así como por nada, sin saber qué sucede, pues la madre no entiende por qué llora el niño, pero el niño a veces pues ve como esos defectos psicológicos están tratando de entrar a su cuerpo, porque sucede que el yo no puede entrar hasta que el niño haya creado la personalidad. Pero ellos se expresan de una manera, el niño lo puede ver porque el niño tiene una clara evidencia, obviamente, y puede ver esos defectos y por eso se asusta. Bien, pero es importante entender que la personalidad solamente ya al estar formada, pues el defecto va a poder entrar dentro teniendo ya lo que es ese manual, dentro de esa persona, del niño. Bien, por eso es que si la personalidad no está creada, pues el defecto no va a poder entrar. Como mencionamos anteriormente, con el ejemplo de la mamá y el papá, del papá que agredía a la mamá de una manera física y el papá que agredía a la mamá pues con ofensas, sin golpearla ni nada, pero con ofensas, haciéndola sentir inferior, haciéndola sentir mal, pues obviamente el niño que está en ese momento, vamos a poner el ejemplo, que ve esa acción, el niño va aprendiendo cómo se va a manifestar su defecto de la ira. El niño inmediatamente va a aprender que eso es lo correcto, va a entender que eso es lo correcto y va a imitar. El niño va a empezar a imitar. Bien, cuando el niño empieza a imitar, empieza a copiar todo lo que hace su padre. Y en ese momento ya el niño ya tiene, se podría decir, que el manual del defecto de la ira. Y el defecto de la ira va a poder entrar, pero se va a expresar de esa manera por la personalidad. Bien, entonces tenemos que comprender que nosotros estamos muy, pero muy fascinados con lo que es la personalidad. O sea, a nosotros nos fascina la personalidad, a nosotros nos fascina mucho, mucho, nos fascina bastante, porque nos tiene totalmente hipnotizados. Nosotros tenemos que empezar, así como se ve en esa gráfica, a quitarnos esa careta, a quitarnos esa personalidad que a nosotros no nos permite ver los defectos psicológicos. Bien, si nosotros no empezamos a comprender que la personalidad no nos va a ayudar a eliminar los defectos psicológicos, porque la personalidad los va a frenar. Porque, por ejemplo, si a mí mi mamá me enseñó a ser una persona recta, que no me puedo robar un solo peso, que eso no se hace, que así no lo hagas, que no se puede. Se va formando mi personalidad. Bien. Pero yo tengo todavía el yo ladrón dentro, porque en otra existencia yo pude haber robado. Y en esta existencia el yo va a venir. Obviamente, yo estoy aquí, el yo va a estar conmigo. Entonces, por mi personalidad quizás no voy a robar, pero cuando tenga la oportunidad que el defecto se quiere expresar, lo voy a hacer. Porque es que la personalidad simplemente frena el defecto o lo limita, pero no elimina el defecto está dentro de nosotros. Tenemos que empezar a quitarnos esa careta y eliminar nuestros defectos psicológicos para así juzgarnos despiadadamente y poder autoobservarnos y eliminar los defectos que se van presentando. Bien, entonces existen dos tipos de personalidad, que es importante que lo entendamos, que es la personalidad al servicio del ser, o sea, que es receptiva. Pongamos un pequeño ejemplo. Digamos que hay una joven que, vamos a poner un ejemplo, que
hay una secretaria y yo soy el jefe de la secretaria y la secretaria es la encargada de ayudarme con las tareas, con las tareas de coordinación. Tiene que coordinarme los horarios de las juntas, de las reuniones y todo lo demás, las citas y demás. Y cualquier persona que venga a visitarme, ella pues entonces tiene que anotar y verificar si yo puedo atenderla, ¿verdad? Vamos a poner ese caso hipotético. Si esa secretaria ve que viene un delincuente de una manera agresiva, ve que viene un delincuente que quiere entrar, que quiere hacer esto y lo deja pasar, pues obviamente me va a hacer un daño. Pero como es una personalidad al servicio del ser, pues ¿qué pasa? La secretaria va a entender, va a decir, no, pero este es un delincuente que quiere agredir a mi jefe, no aporta nada, no me ayuda, no va a ayudar nada en nada a esta empresa, no lo voy a dejar pasar. Es como un ejemplo que estamos poniendo, bien. A lo contrario de lo que es la personalidad activa, que es al servicio del ego, del yo psicológico, que nos mantiene identificados. Vamos a poner el mismo ejemplo. Está la secretaria y está el jefe, pero llega un delincuente y la personalidad activa dice, bueno, mire señorita, yo quiero ver su jefe. Ah, sí, pase. No es receptiva, no comprende a qué viene esa persona, no se autoobserva, no entiende. Entonces simplemente deja pasar, así pasa con los defectos. Pues obviamente nuestra personalidad es totalmente activa. Y los defectos cuando entran, pues la personalidad dice, bueno, sí hombre, ya, pase. O bueno, pasa pero al pasito, bueno, pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Nos va afectando a nosotros, nos va haciendo daño. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a eliminar esa personalidad, empezar a eliminar esos defectos, autoobservarnos de manera receptiva. Bien, empezar a comprender realmente que el defecto debe de ser eliminado y la personalidad pues es simplemente la forma que empezamos a adaptar a la forma que empezamos a adaptarnos de lo que empezábamos a ver en nuestro diario vivir, cómo se expresaba nuestro padre, nuestra madre, cómo hablaba nuestro hermano, que si nuestro hermano tenía una noviecita y le daba besitos, pues ya yo entiendo que eso está bien, entonces ya lo formo parte de mi personalidad. Y de repente vengo yo con una noviecita, no, pero mi hermano trae su novia y no pasa nada, entonces obviamente eso ya se forma, se hace parte de mi personalidad. Bien, porque yo entendí que se veía bien porque mi hermano lo hacía. Entonces, ¿qué hago? Imito. Entonces, en esa edad, en esos 7 años, los niños lo van haciendo de esa manera. Entonces, ¿qué es la esencia? Esta es la parte más importante de la conferencia, una de las partes más importantes, y es que la esencia, vamos a explicar lo que es la esencia es lo real, es lo eterno, es lo verdadero. O sea, lo único que verdaderamente vale la pena. Este cuerpo físico se va a morir algún día, este cuerpo físico no va a vivir, no es eterno. Este cuerpo físico, esta cara va a envejecer, este pelo se va a poner blanco, me voy a arrugar. Ya este cuerpo no es eterno. Es importante comprender esa parte. Por eso es que hay un dicho que dice que lo único seguro en esta vida es la muerte, porque algún día vamos a tener que morir, ¿verdad? Pero realmente la esencia, el ser, no muere. El ser es lo real. Es lo verdadero, es lo único que no pasa. Bien, es lo que verdaderamente vale la pena dentro de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a entender qué es la esencia. Hay que comprender que el 100% de nuestra esencia es inmortal, pero se encuentra dividido en 2 partes. Bien, aquí como podemos ver en el gráfico, la conciencia atrapada, que podemos ver la envoltura seminal totalmente negra, con un poquito, con unas chispitas inocentes y atrapables. Bien, entonces, del otro lado vamos a ver la conciencia despierta y libre, que es ese 3% y es autoconciencia. Vamos entonces a comprender que ese 3% de la esencia termina de dormir y solo en unos pocos casos se va a volver a escuchar la voz de la conciencia. Es por ejemplo como cuando vamos caminando por un lugar, ya estamos más grandecitos, ¿verdad?
Íbamos caminando por un lugar y íbamos a doblar una calle, pero como que algo nos dice, no, no entres por ahí. Y como que alguien te dice como que no entres y bueno, me voy por otro lado. Y cuando ya voy por otro lado, pues se escuchan unos disparos en el lugar donde estabas tú, o se escucha un problema, o se escucha algo que pasó. Y básicamente es que la conciencia, pues esa voz, la voz de la conciencia, se va a escuchar, pero en pocos casos. O sea, poquito a poco, o de una forma u otra, la conciencia se va a expresar para ayudarnos, porque no nos deja solos. Entonces es importante que lo podamos comprender. Yo tengo una anécdota que hace mucho tiempo iba yo pasando justamente por un lugar, y cuando yo pasé por un lugar, yo recuerdo que en ese lugar que iba caminando estaba muy oscuro y había una parte totalmente rural y se veía así todos los árboles, la grama muy alta, no se veía nada hacia allá. Y yo decía, Dios mío, ayúdame porque no sé, hay algo raro, no sé, sentía que había algo raro. Y bueno, poco a poco iba caminando y de repente alguien se me acercó y me dijo, camina conmigo. Yo no conozco a esa persona, yo no sé, no sé la verdad de dónde salió. Y me dijo, camina conmigo. Y esa persona me escoltó hasta la salida. Y cuando yo salí, por eso puse el ejemplo, se escuchan los disparos. Y era justamente de la misma calle donde yo había salido. Entonces, básicamente, el ser no nos deja solo. El ser, la conciencia que está dentro de nosotros nos va a ayudar de una manera u otra. Y es importante saberlo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué buscamos nosotros? Pues nosotros buscamos la revolución de la conciencia. Bien, nosotros buscamos los tres factores. Empezar a eliminar los defectos con la muerte psicológica, como lo podemos ver aquí. ¿Para qué? Para liberar esa pequeña chispita que se ve como ese diablito tiene atrapada en su pecho. Cuando eliminamos los defectos, esa chispita se va liberando. Bien. Con el nacimiento espiritual, o sea, con la transmutación sexual, vamos a empezar a crearnos a nosotros mismos, a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Y luego también está lo que es el sacrificio por la humanidad. Vamos a aprender a desarrollar el verdadero amor, sacrificándonos por los demás, ayudando a los demás de una manera desinteresada. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, podemos, por ejemplo, mostrar el conocimiento, explicarle cómo puede eliminar sus defectos, cómo puede nacer espiritualmente y cómo puede sacrificarse por la humanidad con estos tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a ayudar a salirse de simplemente de todas esas recurrencias, de todos esos defectos, de todos esos problemas que no han venido persiguiéndonos durante diferentes existencias. Y con eso que vamos ayudando a esas personas, dándole conocimiento puro, pues nosotros vamos a ir desarrollando lo que es el sacrificio consciente, sacrificio por la humanidad. Bien, el verdadero amor. Bien, ¿y cómo diferenciar? Básicamente esta era la conferencia, de cómo diferenciar el ego, la personalidad y la esencia. Bien, los defectos siempre van a buscar que todo lo que se haga para ellos. Va a buscar siempre lo individual. Va a buscar siempre, eso es mío. No toques eso porque eso es mío. No quiero que no te quiero volver a ver. Ese tipo de actitudes son del ego, del yo psicológico. Ese tipo de actitudes de observar las mujeres que andan vestidas de cierta manera, de mirar lujuriosamente a otras mujeres, de adulterar, de fornicar. Esos son expresiones del ego. Bien, y la personalidad va a tratar siempre de frenar, siempre va a tratar de frenar de una manera u otra cualquier tipo de actitud para aparentar frente a los demás que pues es una persona correcta, es una persona buena, es una persona que no le hace daño a nadie, pero obviamente eso es la personalidad y así se le llama la falsa personalidad. Bien, y la esencia, como mencionamos, es lo eterno. O sea que una persona que empieza a trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, en la muerte de los defectos psicológicos, en el nacimiento espiritual y en el sacrificio por la humanidad, pues va liberando lo que es esa conciencia que está atrapada en nuestra envoltura seminal. Y vamos a empezar entonces a crearnos a nosotros mismos para volvernos hombres reales, bien, para poder unirnos a nuestro ser y así
pues ya poco a poco ya vamos a empezar a tener mucho más conciencia al ir eliminando los defectos, al ir sacrificándonos por la humanidad y al ir creándonos a nosotros mismos. Es lo importante. Bien, unirnos a nuestro ser y trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pues aquí, como lo mencioné, el ego básicamente es eso, es ese deseo, esa ganas de mentir, de esconderse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si a una persona le debemos dinero y aparece en el supermercado y le debemos dinero, pues el ego de una vez inmediatamente va a decir, ay, pero que apareció este chico ahora y entonces se va a querer ir, es lo primero, o sea, va a querer esconderse, pero ya es muy tarde, no me puedo esconder, entonces el defecto va a entrar otro defecto y va a querer mentir. Entonces va a entrar el deseo de mentirle a la persona. No, tú sabes qué me pasó, no, mi tía se murió. Y entonces, y ahí, por ese defecto, nosotros matamos a nuestra tía, a nuestro tío, a nuestro hermano, matamos a los primos, nos quedamos sin familia. Solo por mentir, ¿verdad? Pero también ahí hay una apariencia hipócrita de parte de nosotros. Estamos tratando de mantener una compostura, pero es a causa de la personalidad, una hipocresía, una apariencia totalmente falsa. Bien, pero realmente, ¿cómo podemos comprender qué sería lo correcto? Si eliminamos los defectos que se están expresando en ese momento. ¿Quiero mentir? No tengo que mentir. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Tengo miedo? Madre mía, elimíname este miedo. ¿Tengo ira? Madre mía, elimíname esta ira. Quise decir, este hijo de no sé qué. Madre mía, elimíname este defecto. Quise esconderme. Madre mía, elimíname este defecto. Y esa conciencia que se va liberando, pues nos va a ayudar ¿a qué? A actuar de manera consciente. La esencia es lo real, es la verdad. Bien. Así que es importante que podamos comprender esa parte. Y bueno, básicamente esta es la conferencia. En esta partecita aquí, pues, debemos de volvernos mucho más reflexivos, saber diferenciar cada acto de cada acto el actor. Bien, en cada acto que se presenta saber diferenciar qué actor es que se está presentando. Pues si vemos a Tom Cruise, sabemos que Tom Cruise, si vemos a Sylvester Stallone, conocemos a Sylvester Stallone, ¿verdad? A Hugh Jackman, conocemos a Hugh Jackman, a los que ven películas, pues sabemos qué actor es qué actor. Pues así tenemos que empezar a autoobservarnos nosotros mismos y ver qué defecto es que se está expresando con qué defecto. Se me expresó este defecto, mira, es el defecto de la ira. Se expresó este, mira, este es el defecto de la codicia. Se expresó otro defecto, me autoobservo. Este es el efecto de la tristeza. Este es el efecto del miedo. Aquí apareció el efecto. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a autoobservarnos de una manera mucho más fuerte para poder ver cuando se expresa cada defecto. Pues bueno, básicamente esta es la conferencia, Ego, Personalidad y Esencia. Y les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros. En la semana próxima, la conferencia número 16 de fase A, la autoobservación, justamente es la conferencia que nos va a ayudar a comprender cómo autoobservarnos para así poder ver los defectos de una manera mucho más clara en cada una de sus expresiones. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Y vamos a ver por acá si tenemos Fabricia Mirul. Le mandamos un saludo antes que todo a Fabricia Mirul, a Jera Alf, le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a Ana Cecilia Suárez. También le mandamos un saludo a Luis Alfonso Villasimar Suárez. Bien, entonces vamos a ver. Aquí Fabricia Mirul nos dice, buenas tardes, se ve y se escucha bien. Muy bien. Ana Cecilia Suárez nos dice, buenas tardes, se ve y se escucha bien. Un saludo a Ana Cecilia, muchas gracias. A Luis Alfonso Villamizar Suárez, buenas tardes, todo perfecto. Muy bien. Fabricia Mirul nos dice, el yo de la pornografía es de los peores de los yoes nuevos y de los que han llevado más a la degeneración sexual. Así es, así como dice Fabricia, justamente estos defectos nuevos, estos defectos que ahora han tenido también una
una ayuda de las tecnologías, de las redes sociales, pues obviamente ha alimentado una cantidad de yoes de manera exorbitante. Es una cosa totalmente, se podría decir que abismal, porque este defecto, con sus impresiones, no solamente con la pornografía, ya en el Facebook y en otras partes, pues empiezan a haber impresiones que enfocadas a lo que es la pornografía, enfocadas a ese tipo de cosas negativas, porque alimentan los defectos de cada uno de nosotros. Entonces, pero sí, realmente, como dice Fabricia, este yo de la pornografía es uno de los yoes que ha alimentado y que se ha creado, de los yoes nuevos, que ha creado más defectos, con los cuales tenemos que empezar a trabajar de manera firme. Bien, Gerard LB dice, por ejemplo, si dejamos de alimentar ese defecto de videojuego, ¿solo dejando de jugar se desintegra solo? ¿O solo se va a debilitar y seguirá existiendo? Bien, Gerard. Bien, te explico. Si nosotros dejamos de alimentar ese defecto simplemente reprimiéndolo, pues el defecto no va a morir. Solamente va a quedar reprimido en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando salga la nueva consola que queríamos, simplemente llegado el momento, lo vamos a comprar y vamos a volver a jugar, aunque reprimimos el defecto durante 1 año, 2 años, porque no eliminamos el defecto. Bien, obviamente el defecto no va a morir si nosotros simplemente reprimimos el defecto. No, ya yo no quiero jugar videojuegos. Pero vamos a jugar una partida. No, ya yo no juego Fortnite. Nosotros tenemos que comprender el defecto, tenemos que entender el defecto de una manera enfocada totalmente, de una manera reflexiva, comprender que ese defecto a nosotros no nos va a ayudar en nuestro trabajo espiritual, que no nos va a ayudar pues a conectarnos de una manera directa con nuestro real ser, y comprender por qué debe morir y pedirle a nuestra Madre Divina que lo elimine. Bien, hay una meditación que se llama la meditación reflexiva, que es una meditación trascendental, donde vamos a eliminar todos los detalles de ese defecto y, por ejemplo, del defecto de los videojuegos y todos los detalles que trae ese defecto. Tenemos que empezar a autoobservarnos, pero ¿cómo empezamos también? Con la muerte en marcha, cuando te dé ese deseo de querer jugar un videojuego, Madre Divina, elimíname este defecto. Imaginamos que lo elimina. Y ahí vamos a ir eliminando y debilitando de una manera efectiva el defecto. Bien, muy bien. Entonces, Gerard Abe dice, con el Belilín podemos ahuyentar los defectos que molestan a los niños. Bien, con el Belilín nosotros podemos ahuyentar y podemos sacar de todo el entorno cualquier tipo de entidad negativa que esté en el ambiente. Bien, si hay alguna larva, si hay algún mago negro que lanzó algún tipo de situación negativa hacia nosotros, eso se puede eliminar. Bien, ¿qué sucede? Que en ocasiones los niños, cuando están así pequeños y tienen esa clarividencia, que pueden ver esos defectos que están fuera, pues obviamente, como el defecto no está dentro de ellos todavía porque no se ha creado la personalidad, pues yo entiendo que el Belilín sí puede alejar cualquier tipo de entidad que esté rondando y merodeando cerca de la casa o dentro de la casa o el lugar donde estemos. Bien, haciendo el Belilín se va a alejar, pero también tenemos que comprender que hay que cerrar el lugar, hay que hacer el círculo mágico. Bien, entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no vemos más preguntas. Le damos las gracias por haber compartido con nosotros en esta conferencia de la tarde de hoy. Los invitamos ya para la conferencia número 16, la autoobservación, que va a ser este sábado a las 6 de la tarde. Bien, así que nada, un placer. Jesús de este lado, y que pasen una feliz tarde.